Bueno, hola. Bueno, You are now unmuted. hola, buena tarde. ¿Me escuchan? Doctor Plinio, ¿me escucha? Hola. Hola, doctor. ¿Me escucha?
Hola, ¿me escuchan? Buena tarde. En comentar, por favor, sí. Vale, gracias. Creo que hay un desfase en la señal. Hay un poco de interferencia con el audio del doctor. Pero bueno, vamos a dar inicio. Ahorita yo le indico al doctor para que pueda comenzar. Pues les damos la bienvenida, las gracias por estar aquí presente. A nombre de todos los que conformamos la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este evento pues fue realizado en conjunto para poder transmitirles a ustedes un poco de información importante, particularmente el cómo es que actúan los antisépticos o desinfectantes que utilizamos de manera cotidiana. Entonces el doctor Plinio Sosa es un académico destacado de la Facultad de Química con muchos años ya de experiencia. Entonces le agradecemos, a pesar de que ahorita hay una falla ahí en el audio, le agradecemos haya tenido a bien estar con nosotros, el darnos un poco de su tiempo para compartirnos esta ponencia.
Se supone que ya estoy. You are now muted. Okay. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito de la química de los desinfectantes y les voy a decir en qué orden vamos a ir haciendo las cosas. Primero vamos a hablar un poco de los virus, cómo son algunos virus, de qué están hechas las cosas, y después voy a hablar un poquito de algunos conceptos de química que creo yo que van a ser necesarios para poder explicar las cosas, partículas de importancia química, estructura de esas partículas, los núcleos y los electrones. Voy a hablar de electronegatividad y de polaridad para poder explicar un poco sobre solubilidad, que va a ser una parte importante. Y luego voy a hablar de otros dos temas que son enlace de hidrógeno y óxido de reducción, para explicar cómo podemos atacar a los virus y a todos los virus, ¿ok? Entonces, voy. Los virus no son seres vivos, no son seres vivos. Los virus son estas cosas, ¿sí?, que son inanimadas, pero que tienen esta estructura. Tienen adentro el material genético, RNA, ácido ribonucleico, que es el que tiene toda la información que necesita el virus para replicarse una vez que esté infectando a alguien, ¿no? Luego tiene esta otra parte de acá roja, que es una capa de grasa, de lípidos, ¿sí? Y esa es la que protege, es una membrana que protege al material genético, y allí insertado en la parte, en la membrana grasosa, en la membrana de grasa, ahí hay proteínas, estas que se ven así, como banderillas, ¿no?, clavadas ahí en la cosa de grasa. Esas son proteínas, ¿sí? Entonces, ¿de qué se va a tratar el asunto? Se va a tratar lo que mantiene unido a todo este ensamble, es precisamente la grasa. Esta membranita de grasa es la que mantiene unidos a todos. Si lográramos deshacer esta membranita de grasa, podríamos acabar con el virus. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Miren, hay algunas estrategias para deshacernos de los virus. Una es disolver los lípidos, y eso lo vamos a hacer con jabón. Otra es desnaturalizar las proteínas, y eso lo vamos a hacer con etanol. Y otra de plano es oxidar, o sea, hacer que reaccionen las sustancias que contiene el virus, en este caso mediante una reacción de óxido-reducción, y para eso vamos a utilizar el cloro, el famoso cloro. ¿Ok? Bien. Miren, ¿de qué estamos hechos? Estamos hechos básicamente de sustancias, y esas sustancias consisten en ciertas partículas, ¿sí?, partículas químicas, que son estas tres:
átomos, iones y moléculas. Una partícula con un solo núcleo y neutra es un átomo. Las partículas neutras, pero con varios núcleos, son moléculas. Y las partículas que no son neutras, sino que están cargadas eléctricamente, son iones. Pueden ser iones monoatómicos si hay un solo núcleo, o pueden ser iones poliatómicos si hay varios núcleos. ¿Ok? Bien. Miren, partículas polinucleares. Aquí puse varias. Esta de aquí es el etano, ¿sí? Un hidrocarburo, y es neutra, es una molécula. Pero esta de acá está cargada, es el ion sulfato. Ion significa que es una partícula cargada. En este caso tiene una carga de 2-, y en este caso también es un ion, un catión, ¿no? Los negativos se llaman aniones y los positivos se llaman cationes. Este tiene una carga de +1. ¿Sí? Vamos a ver qué más hay. Y entonces ahora quizás lo que tiene importancia es que tratemos de ver cómo son por dentro esas partículas. Quien nos da la idea, quien nos explica, quien nos dice cómo son las partículas por dentro, es una rama de la física que se llama la mecánica cuántica. La mecánica cuántica nos da una descripción muy correcta de cómo son por dentro las moléculas y los iones. Por ejemplo, el metano, aquí tenemos, está en el mero centro, ahí tenemos un átomo de carbono, un núcleo, perdón, un core de carbono, y en los vértices de un tetraedro, ahí están los 4 hidrógenos. O sea, esto está en 3 dimensiones, es la molécula de metano. Y esta parte sombreada es la zona donde se mueven los electrones que se están compartiendo, ¿sí? Básicamente decimos que los electrones que se comparten, cada par de electrones que se comparte, es un enlace químico, ¿ok? Es la molécula de agua, tiene forma como de riñón. Aquí está el oxígeno, en los extremos están los hidrógenos, y estas son la zona donde se mueven 2 electrones acá y 2 electrones acá. Y una más fácil, ¿verdad? El más sencillo de todas las partículas, que es el átomo de hidrógeno con un núcleo y la zona donde se mueven los electrones, ¿sí? Los cores, que son los núcleos con todos los electrones internos, son positivos, y los dominios electrónicos, que es donde se mueven los electrones, son negativos. ¿Ok? Y entonces, vamos a ver. Miren, por el bien de todos, primero los átomos. ¿Ok? Si este fuera, vamos a pensar que estoy hablando del átomo de hidrógeno, imagínense que el núcleo fuera de 1 centímetro de radio. Si fuera eso cierto, mi imagen estaría fuera de escala. ¿Por qué? Porque toda la zona donde se mueve el electrón, todo el dominio electrónico, tendría que tener un radio de 100 metros aproximadamente. Entonces, bueno, pues obviamente pues no cabría aquí en la imagen, en la ilustración que yo tengo, no cabría. Y esto. Ahora, esta imagen, esta visualización, es la misma para cualquier átomo, aunque no sea el hidrógeno, ¿sí? Lo que va a pasar con los demás es que aquí no va a decir núcleo, sino que aquí va a decir core, que va a ser el núcleo y todos los electrones internos. Y los electrones de la última capa van a estar justamente dándole el tamaño a los átomos y a los iones, a las partículas. Entonces, todos los átomos de la tabla periódica los podemos visualizar así, como un core que está en el mero centro, y luego una zona grandotota, un dominio electrónico, donde se mueven los electrones más externos. ¿Sí? Bien. Y fíjense una cosa interesante, dado que quien determina el tamaño de los átomos es precisamente esa zona donde se mueven los electrones, entonces es muy fácil saber qué tamaño tienen estas cosas. Y realmente lo que ocurre es que, miren, el tamaño crece de arriba a abajo y de derecha a izquierda, ¿sí? Eso lo que hace es que esta zona de aquí estén los átomos más grandotes, y en esta zona de acá, es decir, arriba a la derecha, estén los más pequeñitos, ¿sí? Abajo a la izquierda los grandes, arriba a la derecha los pequeños, ¿sí? Y entonces eso pues va a tener consecuencias en su comportamiento químico. Los protagonistas principales, ¿sí?, de la química son los electrones que se encuentran en la última capa. Ya dijimos que les da el tamaño, pero no solo eso, también determina cómo se van a comportar. Por ejemplo, estos grandes, ¿sí?, que están aquí, pues van a perder fácilmente sus electrones. O sea, no va a ser difícil quitarle electrones. Y en cambio, a estos que están por acá,
Aquí sí va a ser muy difícil quitarles los electrones, ¿ok? También es cierto que estos de acá pueden capturar electrones con mucha facilidad. Y en cambio estos de acá, los grandotes, pues no van a poder capturar electrones porque ya están muy llenos, ya están muy grandotes, hay mucha repulsión electrónica, y aquí que no hay tanta, pueden capturar más electrones. El parámetro, la propiedad que mide qué tan difícil es quitarle electrones y qué tan fácil es capturar electrones, es la electronegatividad. Se llama electronegatividad y se representa con este símbolo, con esta letra griega, que es la letra griega G. Esta no es una X, no es la X latina, sino la letra griega G. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo dos núcleos idénticos, dos elementos idénticos, que están formando un enlace compartiendo un par de electrones? El par de electrones se encuentra en la zona sombreada, que es el dominio electrónico, y los hidrógenos, bueno, a una cierta distancia. Estos se mantienen unidos simplemente por atracción coulombica, es decir, dos cargas negativas en la zona, en el dominio electrónico, y dos cargas positivas en los núcleos, pues esto va a hacer que se mantengan todos atraídos, porque son cargas opuestas. Pero ¿qué pasa si los elementos que se están uniendo no son idénticos? Por ejemplo, aquí tenemos la representación de una molécula de cloruro de hidrógeno, ¿sí? Aquí está el hidrógeno, un núcleo, aquí está el cloro, este Cl está representando al núcleo y a todos los electrones internos. Y esta es la zona donde se mueven los electrones, pero como este cloro es más electronegativo, es decir, tiene tendencia a jalar electrones, ¿sí? Entonces se distorsiona el dominio electrónico y queda más del lado del cloro que del lado del hidrógeno. Y eso lo que genera es un par de polos eléctricos, ¿sí? Forma de este lado, que es donde está más grande la zona, el dominio electrónico, aquí como que queda un tanto negativo, ¿sí? O sea, queda con una carga de menos 0.17, y aquí, del otro lado, a fuerza tiene que quedar con una carga de más 0.17. Es como si 0.17 de electrón se hubiera transferido a este lado, ¿sí? Se hubiera venido, transportado hacia este lado. Conste que esto no es un sistema iónico, no es una cuestión iónica, porque estas cargas son fraccionarias, no alcanzan a ser más 1 y menos 1, ni más 2 ni menos 2. Ahí sí tendríamos una situación claramente de una cuestión iónica. Aquí no, aquí lo que los mantiene unidos es el compartir ese par de electrones, pero al compartirlos asimétricamente, entonces forma una carga negativa del lado del cloro y una carga positiva del lado del hidrógeno, ¿sí? ¿Qué es la consecuencia de esto? Si las moléculas están demasiado lejos entre sí, las de cloruro e hidrógeno, pues no va a pasar nada. Pero si por alguna razón pasan cerca, se van a atraer. La parte positiva del hidrógeno va a reconocer la parte negativa de la otra molécula, ¿sí? Y al revés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre esto, ¿no? Que vienen viajando las moléculas, se ven, se atraen, y entonces este hidrógeno atrae al cloro de la molécula vecina, y este cloro atrae al hidrógeno de la molécula vecina, y entonces se atraen, ¿sí? Esto va a ser así. O sea que no solo importan las interacciones adentro de las partículas, sino que también importan las interacciones entre partículas vecinas. Y eso pues va a ser muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque la interacción entre partículas vecinas puede explicar los estados físicos, sólido, líquido y gaseoso. También nos puede explicar un poquito la reactividad y por supuesto que nos puede explicar los patrones de solubilidad. Quién se disuelve y quién no. Con quién se disuelven y quiénes no se disuelven. Y eso va a ser fundamental para parte de lo que vamos a platicar de cómo eliminar los virus, ¿sí? La regla de oro de la solubilidad es que lo similar disuelve a lo similar, ¿sí? Pero no es cierto que lo verde disuelva a lo verde o que lo rojo disuelva a lo rojo o que lo... No, es similar en polaridad, ¿sí? Entonces, polar con polar se disuelve, no polar con no polar se disuelve, iónico con polar se disuelve, porque lo iónico es como el colmo de la polaridad. Aquí ya son cargas enteras y entonces claro que se atraen y claro que pueden entonces disolverse. Las que sí no ocurren es iónica con no polar y polar con no polar, ¿sí? Entonces, pero bueno, ¿cómo saber si una sustancia es polar? Muy fácil, ¿sí?
tomas la sustancia y tratas y ves en el laboratorio si se disuelve en agua o si no se disuelve en agua, ¿sí? Si se disuelve en agua, es polar. Si no se disuelve en agua, no es polar. Pero hay que tener cuidado, ¿sí? Porque hay que ver ¿cómo sé si se disolvió o no se disolvió? Muy fácil. Tiene que estar totalmente transparente la solución, ¿sí? El líquido de la mezcla tiene que estar totalmente transparente. Si queda turbio, como aquí, no se disolvió. Si queda opaco, como en esta parte, tampoco se disolvió. Si precipita, es decir, si quedan separados, si se ve que el sólido cayó, precipitó, entonces, y hay dos fases, claramente aquí se ve que son dos, ¿no? Y que no se disolvió, bueno, pues entonces no se disolvió, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En un tubito de ensayo, agregar una pizca de la sustancia que queremos disolver y luego agregar el disolvente. ¿Qué tanto? Pues como una quinta parte del tubo de ensayo, es decir, unos 5 mililitros, y ahí debemos de hacer la prueba de si se disolvió o si no se disolvió, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa si no tenemos acceso a un laboratorio? No traemos la bata, no traemos los gogles, pero tenemos la fórmula. Si conocemos la fórmula, también podemos inferir si va a ser polar o no va a ser polar. ¿Qué es lo que hay que ver? Hay que ver, la polaridad depende de los enlaces. Cada enlace es polar o no polar. Entonces, hay que ver cuántos enlaces polares hay y cuántos enlaces no polares hay. Y básicamente, ¿dónde hay polaridad? ¿En qué enlace hay polaridad? Bueno, si la sustancia tiene un grupo OH, como en el caso de los alcoholes, o si tiene NH, como en el caso de las aminas, o si tiene carbono doble enlace oxígeno, como en el caso de los aldehídos y cetonas, nuestra sustancia es candidata a ser polar. No lo puedo asegurar, pero es candidata. ¿Qué tengo más que averiguar? Bueno, pues tengo que ver la geometría. Tengo que ver un poquito la geometría. Ay, por ahí. ¡Ójole! Tonto ahí. Ajá. Y miren, por ejemplo, aquí el caso del dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene dos enlaces que son polares, son de este tipo, carbono doble enlace oxígeno, tiene dos, ¿sí? El agua también tiene dos, ¿no? Este oxígeno-hidrógeno y este oxígeno-hidrógeno. El agua sí es polar y en cambio el dióxido de carbono no es polar. ¿Por qué? Porque los momentos dipolo se cancelan, son vectores que están apuntando en sentidos contrarios y entonces esto se cancela y el dióxido de carbono no es polar. En cambio, en el caso del agua, que no se cancela debido a la geometría del agua, que no es lineal, sino angular, entonces aquí no se cancela y hay un momento dipolo neto, ¿sí? Que es distinto de cero. De hecho, el agua es bastante polar. Quizás es nuestro ejemplo mayor de lo que es una sustancia polar, ¿sí? ¿Y qué otra cosa hay que ver? También hay que ver pues hay que ver qué partes tienen polar y qué partes son no polares. Por ejemplo, aquí en el caso del etanol, ¿sí? Etanol tiene su OH, que es una parte polar, y tiene toda esta parte, este CH3, CH2, este etilo, que es no polar, ¿sí? Sin embargo, este sí se disuelve en agua. ¿Por qué? Es el etanol, el alcohol etílico, el de las bebidas alcohólicas. Este sí se disuelve en agua debido a este pedacito que tiene, esta cabecita polar que tiene. Sin embargo, si agarramos una cadena más larga, como es el que está aquí, el etanol, hepta es porque tiene 7 carbonos. Entonces, este que tiene 7 carbonos, pues tiene una cadena no polar larguísima. Y entonces aquí predomina lo no polar de esta parte de la molécula sobre esta partecita polar que tiene muy poco efecto. De tal manera que el heptanol no se disuelve. Este sí se disuelve, este no se disuelve. ¿Ok? Y entonces, pues aquí está la clave. Ya podemos explicar por qué los jabones sirven para destruir a los virus. Por una razón muy sencilla. Los jabones son así. Son una cadena de hidrocarburo, carbono, hidrógeno, grandotota, ¿sí? Grandotota. Y tiene una cabeza que no solo es polar, es iónica, ¿sí? Porque este es el anión, todo este grandotote es el anión, y este es el catión. Son carboxilatos de sodio. Carboxilatos de sodio. Y entonces, los químicos, como somos un poquito flojos, nos da flojera escribir todos los carbonos, todos los hidrógenos, y lo único que ponemos son los enlaces carbono, y todo lo demás lo quitamos. Esta parte de acá representa a lo que les mostré yo acá arriba, y fíjense, es grandísima, es larguísima
la parte no polar. Pero tiene una cabeza polar muy importante, porque este dicho es una cabecita iónica. Entonces, los jabones van a poder hacer las dos cosas. Van a poder interactuar con cosas que no sean polares y van a poder interactuar también con cosas polares. Con la parte azul, ¿no?, que es no polar, por ahí van a interactuar con lo no polar, y con la parte, la cabecita del carboxilato, ahí van a interactuar con lo polar, ¿sí? Y entonces, miren, el asunto es el siguiente. Imagínense que tenemos una gotita de grasa, una gotita macroscópica, lo que quiere decir que es grandotota, ¿sí? Entonces, esto que está aquí intenta representar las moléculas de jabón, perdón, las partículas de jabón, ¿sí? Esta sería la cabecita polar, y este sí, como que está como en tipo zigzag, sería la no polar. ¿Qué es lo que hace el jabón? Que sus partículas se sumergen, ¿sí? Se integran, se meten dentro de la bolita de grasa. Sí, aquí están un poquito afuera, pero realmente se meten hasta adentro, y se puede porque se están disolviendo. Simplemente son afines porque esta parte es no polar y la grasa es no polar también. Y queda afuera la cabecita polar. La cabecita polar no entra porque pues no hay interacción allí, puesto que esta es polar con no polar, no hay interacción. Se queda fuera la cabecita polar. ¿Qué ocurre cuando agregamos agua? Cuando abrimos la llave y agregamos agua. Bueno, vienen las moléculas de agua, ¿no?, una corriente de agua, y entonces al pasar junto a la bolita de grasa con todo y sus partículas de jabón, entonces se atrae con la cabecita polar de las partículas de jabón, y como se está moviendo el agua, pues arrastra a la cabecita polar del jabón, y esta a su vez pues está agarrada a la parte no polar, y entonces la parte no polar también arrastra a toda la bolita de grasa, toda la gotita de grasa, y ¡pum!, se lo lleva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir, déjenme ver si está aquí. No, lo digo otra vez acá. Bueno, pues a la hora de que se lleva toda la grasa de los virus, pues se descompone el virus, se desintegra. Básicamente se desintegra, deja de ser una sola cosa y se van por un lado las proteínas, por el otro lado los ácidos nucleicos, que por cierto también se pueden disolver tanto las proteínas algunas y como los ácidos nucleicos en la propia agua, y entonces se deshace el virus, se desintegra y santo remedio, ¿sí? Esta es la mejor de todas para prevenir el asunto del COVID. Lo que necesitamos es lavarnos frecuentemente las manos y cubrir toda la mano, ¿no? Todas las partes de la mano, cubrirla perfectamente bien, para que no se quede ni un virusito, por chiquito que sea, que no se quede allí, que se vaya, ¿ok? Entonces, esto es lo que hay que hacer. Y ahora vamos a pasar a ver cómo funciona el etanol, ¿sí? Miren, para eso tengo que hablar un poquito de las proteínas. Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Este es un aminoácido, escogí el más pequeñito, nada más para que vean que tiene un grupo amina, que es lo que se ve ahí en verde, y tiene un grupo de ácido carboxílico, que es el que está en rojo, ¿sí? Y entonces, pues se llaman aminoácidos, porque tiene la parte amina y la parte del ácido carboxílico, ¿sí? Esta parte, bueno, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que estos, por este lado, pueden reaccionar, porque tiene el grupo carboxilo. Bueno, perdón, estoy diciendo algo muy importante. Acuérdense ustedes que los ácidos reaccionan con las bases. Esta parte de aquí es ácida y la otra parte donde está el NH2 es básica. De tal manera que si se encuentran dos aminoácidos, podría ocurrir que quedara la parte del ácido frente a la parte de la amina de la otra molécula. O sea, que la interacción entre partículas no va a acabar simplemente en que se acercan, sino que va a haber una reacción química y entonces un aminoácido reacciona con él mismo, con otro aminoácido igualito a él, y entonces se forma un enlace. Aquí está, un enlace tipo amida, pero lo que es importante aquí es que ya creció la cadena, ¿sí? Como que se hizo del doble. Fíjense que no es exactamente el doble porque sale una molécula de agua, pero que es algo más o menos parecido, y entonces esa como que se agrandó. Aquí esto también es un aminoácido, porque aquí tiene su grupo carboxilo y aquí tiene su grupo amina. ¿Qué pasa si este se encuentra con otro de estos? Pues ahora se va a agregar acá, y este se va a agregar acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y al final, ¿qué es lo que te va a quedar? Te va a quedar una cadena de aminoácidos. Y eso son las proteínas, son cadenas de aminoácidos. ¿Cómo se enlazan? De esta manera, mediante reacciones químicas de condensación, donde se forma este enlace que se llama enlace peptídico, sale agua y se forman larguísimas, enormes. No sé, ahí en la Facultad de Química
podemos extraer algunas proteínas o inclusive ácidos nucleicos y son del orden de centímetros, si no es que de metros. Pero bueno, son larguísimas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, perdón, me regreso aquí a la anterior. No, sí estoy acá. ¿Qué ocurre con las proteínas? Aparte de que, ¿qué pasa si ahora tenemos dos proteínas cerquita unas de las otras? Voy a tener otra vez aquí mi grupo carboxilo y voy a tener mi amina en la otra molécula, pues estas se atraen y estas se atraen y se forma algo que los químicos conocemos como enlace de hidrógeno, ¿sí? Y lo que ocurre es lo siguiente en el enlace de hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner el agua, que es un poquito más simple. Cuando tenemos dos, lo que ocurre es que esta parte positiva de esta molécula de agua es atraída por la parte negativa, el oxígeno de la molécula de al lado. Pero aquí estos electrones son negativos, ¿sí? Son electrones que no están compartidos, que son los electrones solitarios. Estos dos puntitos representan dos electrones, estos a otros dos electrones. Y entonces esta parte positiva atrae a estos electrones. Y entonces como que se quieren cambiar de lugar este par de electrones y se quiere juntar con el hidrógeno. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que se empieza a formar, hay un enlace incipiente entre esta molécula y la de al lado, ¿sí? Y también este enlace oxígeno-hidrógeno se empieza como a romper y se empieza como a formar. Entonces, la verdad es que no se alcanza a romper, o sea, se queda a la mitad y esta cosa es la que se llama enlace de hidrógeno. No solo es una cuestión electrostática, también hay un poquito de compartición de electrones. Aquí hay un poquito de electrones que se están compartiendo y aquí también hay un par de electrones que están compartiendo. Entonces, esta situación es lo que se llama enlace de hidrógeno, ¿sí? Bueno, ya dijimos que esta es la estructura primaria de las proteínas, simplemente la secuencia de la cadena de aminoácidos. Pero en los puentes de hidrógeno, los enlaces de hidrógeno, lo que hacen es que hacen que se doble, ¿sí? Y pueden provocar que se forme, no sé, algo así como una hoja plegada, como ¿sí? Como un acordeón, ¿no? O que se forme una hélice, una pequeña hélice, porque se doblan a la hora de que se atraen una parte de la molécula con otra parte de la molécula de la proteína, entonces se pueden formar esta estructura que es la estructura secundaria, no nada más una línea recta de cómo están las secuencias de aminoácidos, sino que esto ya tiene una forma, y esta es una forma provocada por los enlaces de hidrógeno, ¿sí? No solo eso, sino que todavía puede ocurrir que ahora esta misma cadena con forma de hélice o con forma de hoja plegada se encuentre con otra parte de la molécula porque están todas flexibles, se están moviendo, están rotando, etc. Y de repente ahora se te forma una estructura así de este tipo, ¿sí? No solo la hélice, no solo las hojas plegadas, sino que ya con una forma y toda caprichosa, enredada, prácticamente como si estuviera enredada. Esa es la estructura terciaria de las proteínas. Y todavía hay una cuarta, y eso también está provocado por los enlaces de hidrógeno, por supuesto. Aquí hay atracciones de enlaces de hidrógeno, pero también puede haber enlaces, por ejemplo, de tipo disulfuro, y aquí lo hay, ¿sí? Y una última es que algunas proteínas no consisten de una sola cadena de aminoácidos, sino de más, de 2, de 3. Por ejemplo, la hemoglobina tiene 4, ¿sí? 4 cadenas, o sea, unidas juntas, formando un solo sistema, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Perdón, me regreso acá. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que a la hora de que echamos el gel con etanol, que tiene que estar al 70% de alcohol y lo demás de gel y todo lo que se le ponga, y entonces, ¿qué es lo que hace? Rompen los enlaces de hidrógeno y deshacen la estructura secundaria y deshacen la estructura terciaria, y entonces lo que te queda, sí, te queda ahí la cadena de aminoácidos, pero ya pierden sus funciones. Si no tienen la forma adecuada, ya pierden sus funciones. Entonces aquí va a atacar a las proteínas de los virus. Esas que estaban prácticamente afuera las va a atacar y va a terminar ocurriendo lo mismo, que también va a desintegrar la partícula de virus. Por cierto, el etanol también disuelve un poquito las grasas, pero acuérdense que tiene su partecita no polar, entonces algo interactúa con las grasas y entonces, y bueno, pues las va a deshacer, ¿sí? Y entonces ahora,
sería la otra manera. Y ahora, por último, si ya todo falla, si ya no queda nada, si ya todo, bueno, para algunas cosas podríamos utilizar algún desinfectante más fuerte, ¿sí? El famoso cloro. Le puse aquí el cloro virucida porque es un asesino de los virus. Y entonces, el cloro, déjenme decirles, en realidad no es cloro. El cloro, el que se compra en la tienda comercialmente, el Clorex o como le quieran ustedes llamar, en realidad es hipoclorito de sodio, ¿sí? Pero le llamamos cloro porque proviene de una reacción con el cloro. Si nosotros burbujeamos cloro en agua, lo que se va a formar va a ser que se llama ácido hipocloroso, ¿sí? Este ácido hipocloroso. Y este ácido hipocloroso, lo podemos hacer reaccionar de tal manera que nos forme el hipoclorito de sodio. Este hipoclorito, es el que verdaderamente ataca a los lípidos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Hace una acción de óxido-reducción. Aquí el cloro le gusta mucho estar positivo frente a un oxígeno, y entonces trata de regresar a cloruro o a alguna cosa así, o a cloro, de tal manera que tenga un menor estado de oxidación. Entonces, aquí hay muchísimas sustancias, muchísimos reactivos con los que puede reaccionar el hipoclorito, y este hipoclorito, pues va a reaccionar con los lípidos, va a reaccionar con las proteínas y hasta con los ácidos nucleicos, con todos. Es súper, súper agresivo el hipoclorito de sodio, súper, súper agresivo. No se puede usar sobre la piel. Este es para usarlo en superficies, ¿no? O sea, en los barandales, en las mesas, en los pisos, ¿sí? Superficies donde sospechemos que puede haber virus porque alguien estuvo tosiendo ahí o que estuvo hablando encima de eso y que estaba posiblemente contagiado. Entonces se limpia de esa manera. Piensen ustedes que también, el gel está bien, pero no puedes, el gel de etanol también está bien para la piel, pero no puedes todo el tiempo con puro gel, y es mucho menos efectivo que el jabón. Entonces, pero sí, para un lugar donde no tengas acceso a un lavamanos, te conviene usar el gel etanol. Si solamente estás agregando etanol y etanol, pues se te va a resecar la piel de tus manos o de donde te estés limpiando. Entonces, esa es la manera como actúa el hipoclorito, ¿sí? Y nada más para aclarar, ojo, aguas, no hay que mezclar desinfectantes. No hay que mezclar desinfectantes, es muy peligroso. Les voy a decir por qué. Cuando se ponen en contacto dos sustancias químicas, pueden pasar tres cosas. Que se mezclen, ¿sí? Se forme una solución, o se te forme una mezcla, la que sea, o que de plano no se mezclen, que queden separados, ¿no? El alcohol en un lado y, y la otra sustancia en otra, no se mezclan, quedan separados. Pero hay una tercera posibilidad, y es que ocurra una reacción química. Si estamos hablando de desinfectantes, estamos hablando de cosas agresivas, de cosas muy reactivas, que lo que hacen es matar cosas vivas. Entonces, bueno, el jabón no, el jabón nada más disuelve, pero etanol y cloro, hipoclorito de sodio, esas sí, si atacan a los virus, si atacan a las bacterias, también nos pueden atacar a nosotros. Entonces, miren, les platico muy rápido ya para terminar de estos tres, ¿sí? El famoso cloro con vinagre. ¿Qué pasa si ponemos en contacto cloro con vinagre? Pues va a ocurrir una reacción química. El hipoclorito de sodio va a reaccionar con el ácido acético, ¿sí? El ácido acético es el principal componente del vinagre, y entonces el cloro no es cloro, es hipoclorito de sodio, y lo que se va a formar va a ser que es un peroxiacetato de sodio y cloro. El cloro ya vimos que es muy tóxico. Ahorita les digo. Y miren, NaClO es el hipoclorito de sodio, es el ácido acético, componente del vinagre. Nosotros le hemos puesto de alias al hipoclorito de sodio, le llamamos el cloro, pero pues no es cloro. Y luego, estos con rojo, también puse aquí con rojo para que se vea lo peligroso que es. El peroxiacetato de sodio es muy peligroso, muy reactivo, porque esta parte peroxi hace que esto sea un oxidante muy fuerte, un oxidante muy poderoso. Y el cloro también es muy, muy oxidante. Ambos son muy, muy tóxicos. Entonces, este cloro es un gas, de tal manera que si haces la mezcla, este cloro pues va a salirse, ¿no? Se van a hacer burbujas y van a salir como un gas. Es un gas amarillo verdoso, muy, muy tóxico, y va a reaccionar con las vías respiratorias de uno y va a salir para peor, no para mejor, sino para peor. Y este peroxidatato también es muy grave. Entonces aquí, ojo, jamás, pero ni por
error ni por, ¿no? Metan las manos en el cloro, en el hipoclorito de sodio, en los, ¿cómo se llama?, destapacaños. No, hay que trabajar todo eso con guantes, ¿sí? Con mucha precaución. Y luego les pongo otro ejemplito. Cloro, entrecomillado, con alcohol. No es cloro, es hipoclorito de sodio. Si lo ponemos con etanol, pues lo que va a ocurrir va a ser una reacción química. Y en esa reacción química se va a formar CH2O, acá lo tengo, se llama metanal. Este otro que es óxido de sodio, agua, que no importa, y que es terrible, el cloroformo. Entonces, miren, hipoclorito de sodio, etanol, ya los conocíamos, este se llama triclorometano, alias el cloroformo. Fíjense que, así como nosotros, tienen su nombre oficial, que es el que consta en su acta de nacimiento, y tiene su apodo, el cloroformo, ¿no? También pasa lo mismo con el metanal. El metanal es un aldehído, el más simple de todos, se llama metanal porque tiene un solo carbono, y es alias el formol. O sea que ustedes seguramente han escuchado más formol y cloroformo que triclorometano y metanal. Y por último, el óxido de sodio, que ese no importa, es un óxido que no es tan peligroso, ¿ok? Pero entonces, ojo, este es súper venenoso, súper tóxico. Algún tiempo se usó como anestésico, se prohibió su uso porque se sabe que es cancerígeno, ¿sí? Entonces, carcinogénico. Entonces, ojo, no hay que generar, es muy volátil el cloroformo, de tal manera que se evapora y lo inhalamos y pues se queda dentro de nuestro cuerpo, ya no hay modo de sacarlo, ¿ok? Y finalmente, el cloro con amoníaco, que ya dijimos, no es cloro, es hipoclorito de sodio. Si lo hacemos reaccionar con amoníaco, se genera esta que se llama cloroamina, ¿sí? Aquí me sobró una N, cloroamina, ¿sí? Cloroamina otra vez es un oxidante fuerte, es un oxidante poderoso, de hecho, se usa como desinfectante en ciertas situaciones, pero no en esta, ¿sí? Porque aquí tú lo vas a mezclar y va a salir, es volátil también, va a salir y lo vas a respirar y te va a hacer daño, ¿sí? Se forma sosa, que por cierto la sosa también es muy corrosiva. Entonces aquí está hipoclorito, alias el cloro, amoníaco, que pues ya sabemos que sí se llama así, no tiene alias, no tiene apodo, y la cloroamina, que ya dije yo que es muy agresiva. La cloroamina es muy agresiva. Por cierto, el olor a cloro de las albercas no es cloro lo que huele, ¿sí? El cloro no huele a alberca. Lo que le da el olor a cloro es la cloroamina, ¿sí? Seguramente este hipoclorito de sodio, que es el que se usa para desinfectar las albercas, ¿no? Para que no se acumulen ahí los bichos, reacciona ¿con quién? Pues con amoníaco, vaya usted a saber con qué, algo que tenga alminas, probablemente sea por la pipí, ¿no? O por el sudor de la gente que está usando la alberca, y entonces se forma esto aquí y se forma el cloro, ¿sí? Bueno, pues ya prácticamente eso sería lo que quería yo platicarles, y entonces nada más me resta un último, conclusiones, un resumen. Entonces, el jabón disuelve la capa de grasa que protege a los ácidos nucleicos de los virus y desintegra el virus. El etanol desnaturaliza las proteínas, es decir, deshace los enlaces de hidrógeno y termina destruyendo la estructura secundaria y la estructura terciaria de las proteínas. Y en el caso del hipoclorito de sodio, es una reacción química y reacciona con los componentes del virus deshaciéndolos completamente. Muchas gracias. Esto sería todo. Ahí estoy. You are now unmuted. Muchísimas gracias, doctor, aunque creo que sigue el problema del audio. Pues no sé si tengan algunas preguntas. Hemos estado revisando en Facebook. Creo que la mayoría ya fueron contestadas por el doctor. No sé si hubiese alguna duda adicional que le quieran hacer el doctor para planteársela. Si no, pues les agradecemos su participación y su asistencia.
Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en nuevas transmisiones. You are now muted. Están preguntando acerca de la combinación de agua oxigenada con etanol y agua destilada. Pues es otra vez lo mismo. El agua oxigenada es un oxidante muy, muy fuerte, y entonces pues no tiene caso juntarla con etanol. ¿Para qué? No sabemos. Tendría yo ahorita que ir a investigar qué pasaría agua oxigenada con etanol, pero pues puede pasar cualquier cosa, como los casos anteriores, que se veía como que muy inocuo, pero al final de cuentas uno va a investigar y y se forman compuestos que pueden ser peligrosos. Yo lo que recomiendo es, pues no le juguemos, ¿no? Las contras, no nos juguemos las contras y no mezclemos nada. Cada uno tiene su uso. Entonces, el agua oxigenada, como está dicho que se use, así. Nada más que es un poco parecido al cloro, porque también es un oxidante. Entonces, para superficies, pisos, paredes, barandales, muebles, qué sé yo. Ok. Perdón, repito, porque no me estaban oyendo, ¿no? Bueno, la parte final, que no vale la pena estar haciendo mezclas, porque tendríamos que averiguar antes qué ocurre en cada caso, y seguramente aquí también agua oxigenada con etanol. Yo pensaría que lo que haría sería oxidar al etanol, el agua oxigenada, pero quién sabe qué se forme, porque luego puede haber reacciones distintas, ¿no? Que siguen una detrás de la otra, una cadena de reacciones, y entonces mejor no, ¿sí? Mejor dejarlo así, usar como esté especificado en las instrucciones y nada más, no inventar, porque si inventamos, pues nos puede costar caro, ¿no? Nos puede costar un poco caro. Entonces, ya sabemos que el etanol al 70%, arriba del 70% es bueno. Ya sabemos también que el jabón es el mejor de todos, ahí sin ninguna duda, es inocuo, no hace daño, ¿sí? Y el hipoclorito de sodio, con mucho cuidado, de veras, con mucho cuidado, porque es muy, muy agresivo. En este caso, el agua oxigenada es parecida al hipoclorito de sodio, así es que mejor no, ¿sí? Mejor no combinarlos. Uh-huh. Bueno, esto del dióxido de cloro ha tomado mucho auge.
yo supongo que hay alguien que está queriendo vender esa sustancia y que encontró un momento adecuado, de la pandemia, para pues tratar de vender su producto. Yo ya estuve investigando en el asunto del dióxido de cloro y es súper agresivo, es agresivísimo, peor que el hipoclorito de sodio, peor que el hipoclorito de sodio. Entonces, no, ese sí mata al virus y también te mata a ti, ¿no? También nos mata a nosotros, o sea que más vale, no le veo mucho sentido, de aniquilar el virus, pero también aniquilarse uno mismo, creo que no es un buen negocio. Entonces, no, olvídense del dicloro. Las sales cuaternarias de amonio, pues ahí yo creo que lo que va a pasar es que en algún momento esas sales cuaternarias son, por ejemplo, cloruro de amonio, ¿sí? El amonio es un catión NH4+, y entonces seguramente hay una reacción química donde termina liberándose amoníaco, y el amoníaco sí es un desinfectante. Otra vez lo mismo, esta es una base, el amoníaco es una sustancia básica, es reactiva, y otra vez con mucho cuidado, porque pues va a reaccionar, si reacciona con los virus, reacciona con nosotros, punto, ¿sí? Entonces, otra vez ahí yo recomendaría que no le busquemos a eso. Otra vez sería ese un poco para cosas ajenas a nosotros, que no sea nuestro cuerpo ni nuestra piel, ni mucho menos inhalar, mucho menos tomar, nada de eso, solamente para limpiar. Pero yo diría las tres que yo mencioné, ¿sí? Para nosotros, para nuestras manos, nuestra piel, nuestra cara, jabón y agua, ¿sí? Y dejar el etanol como un sustituto cuando no tenemos acceso a una llave de agua y a jabón. Entonces podemos usar, estamos ahí a punto de entrar al restaurante, y quizás, o en el cine, o en algún otro lugar, y entonces podemos usar el gel con etanol, y el otro es para la limpieza. El cloro, el hipoclorito de sodio es para la limpieza, para trapear, para limpiar las paredes, limpiar el baño, y nada más, ¿sí? Ninguna otra cosa. Y de las otras cosas, pues olvídense de ellas, como si no existieran. Uh-huh. También están preguntando sobre si juntar jabón con cloro. Pues no, porque en primer lugar, el cloro, el hipoclorito de sodio, pues lo primero que va a hacer es reaccionar con el propio jabón, ¿sí? Pues lo va a oxida todo. Son oxidantes súper poderosos y oxidan todo. Entonces, sí, no, no vale la pena. Y además no solo eso, después, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a lavar las manos con hipoclorito de sodio? No, hombre, pues ahora no solo oxida el jabón, sino que te va a oxidar la piel. Entonces, no, el hipoclorito de sodio no hay que
no hay que usarlo sobre uno, ¿no? Sí, es más, a la hora de lavar, trapear con el famoso cloro, hay que hacerlo con guantes, ¿sí? Especiales para que no sean. Y luego la del pinol, preguntan sobre el pinol, pues el pinol es algo parecido a lo que contiene el pinol, es algo parecido al hipoclorito de sodio, al cloro, y entonces va a ser más o menos lo mismo. Otra vez, eso sirve para superficies, pero no para nosotros. Entonces, para nosotros, jabón y agua, y eso es lo mejor y lo más importante. Y eso sería. Bueno, pues muchas gracias por haber atendido a esta plática. Espero que les haya gustado y ojalá también que sirva un poquito en estos tiempos que hay mucha desinformación. Dicen que hay dos virus, el coronavirus propiamente, ¿no? Y el SARS-2, no sé cuál, y el otro es la desinformación. Entonces vale la pena que nos informemos un poquito y pues ir teniendo cuidado. Lo que importa es la sana distancia y lavarse mucho las manos, ¿sí? Bueno, por supuesto, he visto ya el meme por allí que alguien dice, oye, ¿también me puedo bañar? Sí, hay que bañarse también. Lavarse las manos y bañarse todos los días como siempre, como si no estuviéramos en pandemia. Así es que, pues, muchas gracias. Me despido y ya aquí terminaría la transmisión. Gracias, Hasta luego.